México da miedo. Es algo que nos sorprende escuchar. Es algo que los ciudadanos de este bello país conocen perfectamente. En cualquier esquina, en algún barrio peligroso o incluso en alguna situación o lugar que ni siquiera lo amerite, lo turbio y oscuro de México puede hacerse presente, ya sea la delincuencia, algún tipo de desequilibrado que vaya contra tu integridad o alguna situación desafortunada o lamentable que afecte de forma irreversible tu vida, se pueda hacer presente. Y esto quizá te ponga a pensar en qué clase de sociedad vivimos, hacia dónde estamos cayendo. En el video del día de hoy veremos diferentes casos entre sí, pero que los hermana una sola cosa. Sucedieron en la República y son más que desagradables y desafortunados. Tanto es así que nos hacen decir: México da miedo. El crematorio de Ciudad Juárez. 2025 nos dejó con una noticia sumamente perturbadora. Un suceso que de golpe se convirtió en algo mediático, debido a que no se había visto algo de estas dimensiones en el país. Y esto es decir mucho. Ocurrió en Ciudad Juárez, Chihuahua. Este lugar se convirtió en el centro de una noticia que estremeció a todo México: el hallazgo de al menos 300 cuerpos humanos en avanzado estado de descomposición, abandonados dentro de un crematorio conocido como Plenitud. Lo que parecía ser una simple falla administrativa o negligencia, que esto es decir poco, porque ¿cómo puede existir esta cantidad tan grande sin que nadie se diera cuenta? Y es que esto terminó revelando una serie de horrores que dejaron sin aliento incluso a los investigadores más experimentados. La historia estalló cuando vecinos comenzaron a notar un olor fétido, imposible de ignorar, proveniente del inmueble ubicado en la calle Oasis, Revolución. Pensaron que se trataba de animales sin vida o de un drenaje colapsado, pero al llegar las autoridades, la escena fue completamente dantesca. Un predio lleno de cadáveres amontonados, muchos de ellos sobre el piso, cubiertos apenas con sábanas viejas o bolsas negras. Cuerpos sobre cuartos de baño, encima de mesas, amontonados, apilados, dejados ahí a su propia suerte, en donde la descomposición cumplía su cometido. El hedor era insoportable. Algunos ya estaban en estado completamente de putrefacción, con gusanos e insectos. Al principio no se entendía la magnitud del caso. ¿Por qué estaban ahí? ¿Eran víctimas de un crimen? ¿Acaso alguna ultimación en masa? Pero pronto se reveló algo aún más perturbador. Esas personas eran gente que había sido entregada por sus familiares al crematorio Plenitud, creyendo que serían cremadas dignamente. En muchos casos, los parientes incluso ya habían recibido urnas con cenizas, y digo cenizas entre comillas. Pero ahora surge la horrible duda: ¿quién estaba realmente dentro de esas urnas? La Fiscalía del Estado informó que el establecimiento no contaba con licencia para operar como crematorio desde el año 2020 y que desde entonces había sido clausurado por irregularidades. Aún así, seguía funcionando clandestinamente, aprovechándose del dolor y la confianza de las familias en el duelo. El dueño del lugar, identificado como Miguel Ángel N., fue arrestado, pero muchas preguntas quedaron sin respuesta. ¿Durante cuánto tiempo operó así? ¿Cuántas urnas entregadas contenían realmente las cenizas de los seres queridos? El caso levantó un debate nacional sobre la falta de regulación en servicios funerarios, especialmente en zonas fronterizas, donde la pobreza y el abandono institucional son moneda corriente. Plenitud no era el único lugar con antecedentes, pero sí el más grotesco. Cuando las autoridades continuaron investigando el caso, lo que encontraron fue aún más alarmante. De las 300 personas halladas en el lugar, varios llevaban años almacenados, algunos desde el año 2019, lo cual resultaba imposible de entender. ¿Cómo fue que ninguna familia notó nada raro durante tanto tiempo? La respuesta fue devastadora. Muchos de los encontrados estaban en situación de calle, migrantes no identificados o individuos que fueron reclamados por funerarias particulares sin la debida verificación familiar. En entrevistas con medios locales, ex empleados del crematorio contaron que, a falta de gas o equipo funcional, el horno crematorio ni siquiera se utilizaba. En su lugar, las personas eran almacenadas en condiciones inhumanas, esperando un destino que nunca llegaba.
Lo más escalofriante fue descubrir que en múltiples ocasiones entregaban urnas con cenizas de madera, basura orgánica o incluso tierra, simulando haber cumplido con el proceso de cremación. Incluso tuvieron el descaro de rellenar las urnas con ceniza de animales cremados. Los testimonios de los familiares fueron igual de desgarradores. Una mujer declaró que había pagado por la cremación de su padre y guardaba con cariño sus cenizas en casa, pero ahora se enfrentaba a la posibilidad de que su padre, en verdad, estuviera echándose a perder en algún lugar olvidado. Otro hombre confesó que nunca recibió los restos de su hijo, pero le habían dicho que se atrasó el proceso por fallas técnicas. Y ahora lo entendía todo. Las autoridades aseguraron que trabajarían con forenses para identificar a las personas a través de ADN, pero el proceso sería lento y doloroso. Muchos de los encontrados ya no eran reconocibles y varios no tenían registros previos. El daño ya estaba hecho, la dignidad de los que habían perecido había sido ultrajada y la confianza pública quebrantada. Este caso dejó en evidencia una red de corrupción y negligencia, no solo por parte del dueño del crematorio, sino también por la omisión de autoridades municipales y estatales, que a pesar de haber clausurado el lugar en 2020, permitieron que siguiera operando a plena vista. Incluso hubo reportes de que Plenitud tenía convenios con hospitales y funerarias de bajo costo. La indignación social fue inmediata, pero el medio caló más profundo. ¿Cuántos otros lugares como Plenitud existen en México? ¿Cuántas familias guardan con amor urnas que tal vez no contienen a quienes creen? El crematorio Plenitud no solo almacenaba personas, almacenaba una verdad macabra, que incluso la muerte puede ser negocio y que el dolor ajeno, cuando no se regula ni se vigila, se convierte en una mina de oro. Simple dinero fácil a cambio de no hacer nada, más que apilar cuerpos en un predio, tal y como lo hizo el crematorio Plenitud en Ciudad Juárez, cosa que nos hace ver que México es un lugar que da miedo. El destino fatal de un bebé en Chimalhuacán. Lamentablemente México no nos deja de sorprender nunca, y es que anteriormente ya te he traído noticias mediáticas y turbias, pero lo que vas a escuchar a continuación sobrepasa cualquier noticia expuesta en el pasado. Espero que la manera de redactar esta nota sea de tu agrado, debido a que en muchas ocasiones me veo forzado a corregir mucho lo que escribo para que el video no presente problemas en la plataforma. Y es que esta noticia sobrepasa cualquier extremo imaginable. Ocurrió en la comunidad de San Pablo, en Chimalhuacán, Estado de México, y fue exageradamente hace poco. Esto sucedió a inicios de julio del 2025. Se trató de un caso que generó indignación nacional. Una niña de solo 2 años fue encontrada sin signos por sus abuelos. Fue la hermana de apenas 4 años quien, con gran valor, confesó saber algo turbio acerca de su hermana. Contó que su padre la había agredido y luego se la había llevado. Bajo esa angustia, fueron al domicilio y encontraron un sillón que no estaba en su lugar. Al revisar, encontraron el siniestro. La niña estaba ahí, en condiciones que confirmaron un crimen atroz. Estaba Mache. Las autoridades del Estado de México intervinieron de manera inmediata. La Fiscalía General de Justicia clasificó el caso como un delito hacia la mujer y comenzó un operativo para localizar al presunto agresor, identificado como el padre, y a la madre, ambos desaparecidos tras el crimen. Vecinos relatan un entorno marcado por la violencia. En entrevistas hechas por medios de comunicación, los vecinos cuentan que ya no han vuelto a ver a la madre y al padrastro. Aquí nos enfrentamos con algo que ya hemos escuchado muchas veces y durante décadas. Un núcleo familiar sumamente deteriorado. El padre, desempleado y con historial de consumo de sustancias, y según testimonios de la comunidad, vivía en conflicto con su pareja, Alma Sofía N., la hermana mayor de la niña que fue encontrada. Presentaba moretones visibles, evidencia de lo mal que la pasaba, pero sobre todo de un patrón constante. Los abuelos confirmaron que ya habían presentado denuncias por agresiones intrafamiliares ante las autoridades, y como es común, las autoridades no tomaron medidas eficaces para proteger a las pequeñas. La comunidad reaccionó con rabia y tristeza. Vecinos exigieron justicia y el fortalecimiento de protocolos de protección infantil. Nos duele como comunidad. Una niña que ni siquiera pudo defenderse, declaró una vecina.
Las autoridades reforzaron la búsqueda de los presuntos responsables. La FGJEM desplegó un operativo con apoyo de la Guardia Nacional. Se logró rastrear a la hermana mayor, quien está al resguardo de sus abuelos maternos y recibiendo atención especializada. Este caso ocurre en un contexto donde el Estado de México lidera tristemente las cifras de agresiones contra pequeños y sobre todo de ultimaciones a los mismos. El nivel de maltrato doméstico han alcanzado niveles alarmantes, con protocolos que, a veces, llegan demasiado tarde. Tras el hallazgo de la pequeña en el sillón, en el domicilio de San Pablo, la indignación se convirtió en movilización. En redes sociales miles de usuarios exigieron justicia inmediata y criticaron la inacción de las autoridades, pese a denuncias previas. La Fiscalía General del Estado de México emitió una ficha de búsqueda para Brian N., padrastro de la menor y presunto autor del crimen. También se emitió una orden de localización para Alma Sofía N., madre de la niña, quien se encontraba en un paradero desconocido desde que ocurrió el hecho. Las autoridades indicaron que no descartaban su participación como cómplice por omisión, ya que no habría hecho ninguna denuncia ni advertido a familiares. Como te comentaba, la hermana mayor fue rescatada por sus abuelos, quienes con anterioridad habían solicitado la custodia legal. La búsqueda del responsable se extendió a través de coordinación con otras entidades federativas y con apoyo de la Guardia Nacional. El delito, de ser comprobado, puede recibir la pena máxima permitida por la ley mexicana. La comunidad de San Pablo y organizaciones civiles pidieron una investigación a fondo. No queremos justicia, queremos que este caso no se repita, mencionó la representante de una red de mujeres en Chimalhuacán. Lo peor del todo es que este caso no es aislado. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el EDOMEX lidera los índices de violencia familiar y ultimaciones a pequeños. Tan solo en 2024 se registraron más de 15 casos similares, muchos de ellos cometidos en contextos de pobreza, donde los padres ingieren sustancias y sobre todo núcleos familiares completamente descompuestos. Expertos en psicología social explican que muchos de estos crímenes se dan en hogares donde las víctimas no tienen red de apoyo ni acceso a instituciones protectoras eficaces. Familiares de la pequeña han organizado veladas, marchas pacíficas y misas en su memoria, buscando que su historia no quede como una cifra más, sino como un grito de ayuda que sacuda conciencias y evite futuras tragedias. Mientras terminaba el puesto, encontré una nota, una en donde aparentemente se podrá hacer justicia. Y es que el día 9 de julio, hace muy poco, se logró detener tanto a la madre como al padrastro, quien respondía el nombre de Leticia. Tras su trágico final, tuvo justicia pronto y se espera que a esta pareja le caiga todo el peso de la ley. Lo peor de todo es que esto muy probablemente se repita. Probablemente no sea la última noticia y la última nota en donde te platique algo similar. Y eso es lo peor de todo el caso. Paseó los restos de su madre por la calle. Lo que estás por escuchar a continuación no le hace justicia al puesto anterior. Si el caso de Leticia te pareció turbio y atroz, el siguiente capítulo de México te parecerá aún más turbio. Un hombre fue arrestado en la colonia San José Ticomán, en la alcaldía Gustavo Amadero, luego de ser captado empujando en plena calle una silla de ruedas con el cadáver de su madre, una mujer de 89 años de edad, conocida como Doña Juanita. Según vecinos, el sujeto identificado como Javier N. insistía ante transeúntes y policías de que su madre estaba dormida en profunda paz, cubierta con una cobija rosa con morado. Pero cuando los agentes revisaron su condición, confirmaron que la mujer había fallecido. Testimonios señalan que el hombre es conocido en la zona por episodios violentos, consumo de sustancias y frecuentes discusiones con la víctima. El caso que se torna aún más alarmante por la forma en que fue trasladado el cuerpo, que fue en una silla de ruedas y a plena vista de todos, fue captado por cámaras de seguridad y difundido por el periodista Carlos Jiménez, C4, en redes sociales, lo que causó asombro y repulsión inmediata en la comunidad. Paramédicos del ERUM constataron que Doña Juanita presentaba múltiples huellas de que había sido lastimada, hematomas en pecho, brazos y piernas, además de señales que apuntan a una agresión prolongada antes de su final. Vecinas afirmaron que el hombre le había hecho daño a su madre de forma recurrente, incluso en presencia de la hija menor, testigo silenciosa del deterioro físico de su abuela. Cuando la policía intervino, encontraron en su poder varias
bolsas de cristal, lo cual refuerza la hipótesis de alteración conductual severa ya vinculada al caso. Javier, de 48 años, fue sometido a una revisión y trasladado a la Fiscalía de la Ciudad de México, donde fue detenido por el delito de feminicidio contra una persona mayor y se le inició un proceso a cargo de la Fiscalía Especializada. Desde su difusión en redes, la noticia generó un fuerte rechazo en redes sociales y medios, con etiquetas como #Justicia para Doña Juanita y #No Más Violencia, así como llamados de atención sobre la responsabilidad social y la efectividad de los protocolos institucionales de denuncia. Vecinos contaron que solicitaron ayuda tras escuchar gritos en el domicilio, pero los reportes no fueron atendidos a tiempo, lo cual resulta aún más turbio porque estamos hablando de un caso que se pudo evitar, que se tuvo la oportunidad de que esta anciana de 89 años no pereciera a manos de su hijo. A esto se suma también la exigencia de vecinos para reforzar la seguridad en la zona, con rondines permanentes de la policía y la instalación de botones de auxilio como medida mínima para proteger a personas vulnerables. Este espantoso caso pone en evidencia las deficiencias en el país, la falta de acceso de la víctima a redes de atención, la ausencia de denuncias efectivas para adultos mayores en situación de dependencia emocional y cómo el consumo de estupefacientes puede agravar problemas familiares. Luego del aseguramiento de Javier, las autoridades dieron inicio a una investigación más detallada en torno a la dinámica familiar dentro del domicilio donde habitaban él, su madre y otros parientes. La fiscalía confirmó que doña Juanita presentaba signos visibles de agresiones, pero también que se realizarían estudios parciales para determinar el momento exacto del deceso y el grado de responsabilidad de su hijo. Mientras tanto, se recabaron testimonios de familiares que dejaron entrever que la relación entre ambos era muy conflictiva desde hace años. Algunos comentaron que la señora ya no tenía fuerza suficiente para defenderse de los arranques de su hijo, quien frecuentemente la insultaba o la forzaba a permanecer encerrada en su habitación. A pesar de estas señales, nunca hubo una denuncia formal, lo que vuelve a poner sobre la mesa el temor que muchas personas mayores sienten al convivir con familiares con problemas. En redes sociales, el caso generó un debate profundo sobre las agresiones intrafamiliares. Muchos usuarios en redes sociales señalaron la necesidad de que exista una línea específica de atención para adultos mayores en riesgo, con seguimiento real y protocolos que vayan más allá de un simple folio de reporte. Se cuestionó también el papel de los vecinos, algunos de los cuales aseguraron haber escuchado gritos en múltiples ocasiones, pero no haber intervenido por temor. Otros, sin embargo, señalaron que sí dieron aviso al 911, pero nunca se envió una patrulla a verificar la situación. Y es que, siendo francos, hoy en día ya nadie se quiere meter a defender a otra persona, esto por temor a que su integridad se vea afectada. Corren con el miedo de que esa persona agresiva saque algún objeto letal y también se vuelvan víctimas. El video que circula en redes sociales donde se observa al hombre caminar tranquilamente mientras empuja la silla de ruedas fue clave para que la historia tomara relevancia mediática y provocara la reacción de las autoridades. La imagen causó impacto porque rompe con todo lo que se ha visto en el país. No hay fuga, no hay prisa, solo un recorrido silencioso que terminó por destapar una tragedia escondida entre cuatro paredes. El video es por demás aterrador y ya lo estás viendo. En el juzgado, el acusado fue presentado ante un juez de control, quien determinó prisión preventiva y fijó un plazo de 3 meses para el cierre de la investigación complementaria. El proceso judicial sigue en curso y la comunidad sigue atenta a que se haga justicia. En tanto, la figura de doña Juanita, una mujer mayor que merecía terminar sus días en paz y dignidad, se convirtió en símbolo de muchas otras víctimas invisibles que viven bajo el mismo techo de sus agresores. Su historia ha puesto rostro y nombre a una problemática muchas veces silenciada y que hoy, gracias a la visibilidad del caso, exige medidas urgentes para evitar que se repita. El famoso video, sin el contexto real de la situación, ya es muy aterrador, pues uno se hace la idea de que lo que lleva al hombre ahí no es un ser vivo, sino todo lo contrario. Y también ver que nadie interviene o que no lo atrapa la sociedad nos da mucho de qué pensar acerca de qué extremos estamos llegando como seres humanos, en donde la vida de otra persona ya no importa, y lo que importa es no meterse en problemas. El hombre que
de pequeños enfrente de su madre. Lo que estás por escuchar a continuación no le tiene nada que envidiar a los dos puestos que ya vimos. Ocurrió en Ciudad de México, en la colonia Condesa, en la alcaldía Cuauhtémoc. Aquí se presentó un caso que generó gran preocupación entre vecinos y autoridades. Un hombre de 71 años fue detenido tras ser señalado por la fiscalía por hechos que estaban afectando a menores en un domicilio particular. Lo que más sorprendió a la comunidad fue que presuntamente estas situaciones ocurrieron en presencia de la madre de las pequeñas, que estaban involucradas en todo esto. La denuncia inicial surgió gracias a la acción responsable de algunos vecinos que observaron comportamientos fuera de lo común y decidieron informar a las autoridades. Además, se difundieron videos en redes sociales que fueron clave para que la Secretaría de Seguridad Ciudadana actuara con rapidez y efectuara un operativo en el domicilio en cuestión. En el lugar, las autoridades encontraron elementos y materiales que reforzaron la investigación y que indicaban la posible comisión de actos que estaban siendo analizados bajo el marco legal correspondiente. Tanto el hombre como la madre de las pequeñas fueron detenidos, esto para que las investigaciones sigan su curso y se garantice la protección de los afectados. Y es que me veo forzado a expresarme de esta manera, porque si narrara sin censura este video, no podría estar en la plataforma. El caso es grotesco, por donde quieras verlo. Estamos hablando de una pareja conformada por un hombre de 71 años y una mujer de tan solo 21, siendo esta última su pareja sentimental. Y si esto ya te suena mal y repulsivo, lo peor del caso es que en internet se filtró un video en donde este sujeto se muestra haciendo cosas indebidas a las hijas de esta chica de 21 años. En el video se alcanza a apreciar este tipo haciendo actos indebidos enfrente de la madre. La escena es asquerosa. Los actos se llevan a cabo en la misma cama en donde se ve posada la madre, a la cual no parece interesarle en lo más mínimo lo que este sujeto hace con sus hijas, mientras ella simplemente está viendo el celular, algo que podría decirnos que esta es una conducta de lo más normal, cotidiana entre ellos. Por suerte, a la pareja se le detuvo y podrá caer en ellos todo el peso de la ley. Cabe destacar que el hombre detenido tiene antecedentes relacionados con asuntos similares, lo cual hace aún más importante que se dé seguimiento exhaustivo al caso para evitar que se repitan situaciones que pongan en riesgo a personas vulnerables. La madre enfrenta cargos por posible negligencia o permitir que las situaciones ocurrieran, hechos que están siendo revisados por el Ministerio Público para determinar su participación en el caso. Las investigaciones continúan abiertas para esclarecer todos los detalles y asegurar que se haga justicia conforme a la ley. La sociedad espera que estos hechos sirvan para reforzar la protección hacia los pequeños. Las autoridades continúan con las indagatorias para reunir más pruebas y esclarecer a fondo lo ocurrido en el domicilio de la colonia Condesa. Se están realizando entrevistas a testigos y familiares, así como peritajes especializados para entender el contexto y tomar las medidas necesarias que garanticen la seguridad y el bienestar de los pequeños involucrados. Es importante decir que se está dando acompañamiento psicológico y médico a las víctimas, quienes se encuentran bajo la protección de instancias especializadas para atender casos de esta naturaleza. El objetivo principal es asegurar que reciban el apoyo necesario para su recuperación y evitar que situaciones similares vuelvan a presentarse. Por otro lado, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha señalado que dará seguimiento puntual a este caso, asegurando que el proceso legal avance conforme a derecho y que los responsables sean sancionados de acuerdo con la ley. También se ha comprometido a implementar medidas que fortalezcan la prevención y la protección de la infancia en la capital del país. Sobre este caso, C4 Jiménez habló de esto con lujo de detalle, pero te advierto, es sumamente grotesco. Carlos Jiménez hizo una investigación muy arriesgada en este caso. Fue al lugar de los hechos, se presentó ante aquel hombre de 71 años vía internet con la excusa de querer habitar la casa, ya que la estaban rentando, y de esa manera con una cámara oculta mostró los interiores del lugar en donde se grabó aquel video que se filtró. Con este supuesto interés, C4 logró sacarle una cuenta bancaria y con ese dato se dio con el nombre real de aquel tipo, que responde al de Jesús Antonio N. Por suerte, gracias a la presión y a la investigación independiente del C4 Jiménez, se logró atrapar a esta pareja
y rescatar a las hijas, las cuales fueron víctimas de Jesús, y aunque se tuvo justicia al capturarlo, ¿a qué punto se tiene que llegar para que una persona sea metida tras las rejas? Este caso es sumamente turbio y perturbador, y ocurrió en La Condesa, en la Ciudad de México. Y esta clase de casos, sin duda, nos hacen pensar que tantas cosas suceden detrás de los hogares de las personas que aparentemente se ven normales, que tantas cosas pueden pasar. Hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado. Ya hemos visto el lado oscuro de México, ese que nos hace temer de nuestro propio país y de que nosotros quizá protagonicemos una de estas noticias impactantes que nos tocó ver el día de hoy. Este video se podría convertir en una nueva sección en el canal. Si te ha gustado, por favor, apoya la idea dejando tu pulgar arriba, pero sobre todo, escribiéndome en los comentarios qué tema podríamos abarcar en una próxima entrega. Si quieres recomendarme algún tema, no lo dudes y házmelo llegar a mis redes sociales, especialmente a mi Instagram para estar en contacto. Sígueme a través de Spotify para que me escuches mientras haces tus labores diarias. La música del video es por Repulsive. Si te ha gustado, por favor suscríbete a su canal, el link estará en la descripción. Sin más que decir, no te olvides que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.